En 1941, las tropas alemanas tomaban posiciones en Rusia con la intención de dirigir su conquista de Europa hasta Moscú durante la Segunda Guerra Mundial. Los generales de la Unión Soviética comenzaron a vivir una situación desesperada e ingeniaron un sistema para combatir a las tropas alemanas desde cualquier lugar. Finales de 1942 en Stalingrado. En un páramo helado desierto, rompen la tranquilidad varios panzers alemanes que dirigen sus orugas con estruendo hacia las posiciones enemigas. Repentinamente, y aunque no hay enemigos en los alrededores, un perro aparece delante de la columna de carros de combate portando un extraño objeto en su espalda. El observador del vehículo que va en cabeza no le da mayor importancia, pues no es más que un animal de compañía extraviado. Sin embargo, el can se exalta sin previo aviso y se mete a toda prisa bajo el armazón del tanque. Instantes después, los soldados de la Wehrmacht se quedan boquiabiertos al observar cómo el vehículo explota envuelto en una pequeña llamarada. Aunque la situación anteriormente explicada es ficticia, la historia sí nos dice que hubo no pocos momentos en los que los Panzerkommandant de los carros de combate alemanes tuvieron que enfrentarse cara a cara con unos extraños enemigos de cuatro patas. Estos se correspondían con unos canes que, cargados con un chaleco de tela lleno hasta los topes de TNT, habían sido entrenados para arrastrarse bajo los panzer enemigos haciendo así estallar la carga explosiva que portaban. Dichos asesinos eran conocidos por los soldados soviéticos como perros mina y, por los alemanes, como perros antitanque. Unos animales que acudían a una misión kamikaze movidos únicamente por el entrenamiento y sin saber cuál sería su cruel destino. Fue aquí cuando surgieron los perros antitanques soviéticos, también conocidos como perros antitanques, que llegaron a ser una gran amenaza para los tanques alemanes en los primeros años de contienda. Los perros antitanques soviéticos fueron una gran amenaza para el avance alemán en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Atados con explosivos, enviaban a estos animales en misiones para destruir equipos enemigos. Aunque actualmente pueda resultar algo perturbador para los activistas por los derechos de los animales, es importante recordar cómo era aquella época. Había un enemigo formidable y malvado casi a las puertas del Kremlin. Las ametralladoras en los tanques alemanes eran demasiado altas para alcanzar a los perros suicidas y, gracias a la cobertura de la infantería soviética, los alemanes no podían salir fácilmente de sus tanques y disparar a los perros con rifles. Las unidades alemanas de tanques a menudo detenían su ataque si veían en el campo de batalla unidades con perros dispuestos a destruir sus tanques. La única manera eficaz que había para detenerlos era utilizando lanzallamas. A menudo, cuando las fuerzas alemanas pasaban a la ofensiva, disparaban a todos los perros en el camino. Incluso los aviones de la Luftwaffe abrieron fuego contra ellos. El uso de perros antitanque no fue una respuesta a la invasión nazi de 1941. El entrenamiento de este tipo de canes comenzó en la década de 1930, mucho antes del estallido de la Gran Guerra Patria. Se les entrenó para arrastrarse debajo de los tanques enemigos con 12 kilogramos de dinamita. Una larga palanca provocaba una explosión al entrar en contacto con el objetivo. A los perros se les instruyó para que se colaran debajo de los tanques. Los mantuvieron hambrientos durante varios días y después colocaron trozos de carne bajo los tanques de prueba. De esta manera engañaban a los perros, les hacían creer que podían encontrar comida debajo de todos los tanques. También se les enseñó a no temer a la artillería pesada y se les entrenó para arrastrarse hasta la parte trasera de un tanque, de manera que pudieran evitar el fuego de las ametralladoras enemigas. Poco importaba que las mascotas más utilizadas del mundo fueran entrenados para combatir al peor enemigo posible. Por cruel que pudiera parecer, fue una solución desesperada de los soviéticos que muchas veces se les volvió en su contra. Tras una decisión de 1924 que autorizaba que los perros ayudasen al ejército, se montó una escuela de adiestramiento de perros en Moscú. Los militares reclutaban a adiestradores de perros policías, cazadores, veterinarios y entrenadores de circo. Se crearon otra docena de escuelas tras el éxito cosechado por la primera y se creó entonces la División de Adiestramiento de Perros en la Unión Soviética. Al comienzo, los perros eran adiestrados para portar suministros, identificar minas y salvar personas, tareas en las que los canes demostraron su sobrada valía. Hasta aquí todo normal.
Por esto, se entrenaron a muchos canes para que metieran debajo de los tanques alemanes e hicieran explotar una bomba y destruir así a los tanques del enemigo. Fue en 1939 cuando aparecieron por primera vez en el Ejército Rojo, pero no se probaron hasta que los alemanes se encontraban muy cerca de Moscú. El primer batallón estuvo compuesto por 212 perros y 199 adiestradores que se desplegaron cerca de Moscú. Este ataque resultó un auténtico desastre para los rusos ya que su propia infantería no les cubrió, por lo que los alemanes lograban disparar con facilidad a los perros desde posiciones ventajosas. El primer gran ataque con perros fue un desastre absoluto porque la infantería soviética no los cubrió. Los nazis dispararon fácilmente contra los animales. Además, los entrenadores cometieron un grave error táctico, los tanques soviéticos con los que los entrenaron funcionaban con diésel. Los canes estaban acostumbrados al olor de este combustible, pero los tanques alemanes usaban gasolina. Así que los perros estaban completamente confundidos en el campo de batalla. A pesar de este primer desastre, el ejército soviético no desistió en su empeño de utilizar perros para contrarrestar a los tanques alemanes. En el año 1942 eran ya 2.000 perros los que había en el frente y participaron en varias batallas decisivas para la guerra. Los soldados que no murieron se rindieron con los perros. Durante los interrogatorios revelaron los métodos que habían utilizado para entrenar a los perros antitanque. El 21 de julio de 1942, los perros suicidas contribuyeron de manera determinante en una batalla importante cerca de Taganrog, en el mar de Azov. Cuando 40 tanques enemigos se estrellaron contra una batería de cañones antitanque y comprometieron la posición de la Brigada de Infantería Naval, los nazis llegaron muy cerca de Taganrog y lo único que se interpuso entre ellos y el puesto de mando soviético fue un batallón de valientes perros que consiguieron lanzar un ataque simultáneo contra los alemanes. 56 perros lanzaron un ataque de manera simultánea y destruyeron gran cantidad de tanques enemigos. Los perros no solo detuvieron la ofensiva, sino que forzaron a los alemanes a abandonar el campo de batalla. Durante el sitio de Leningrado, un grupo de perros se dedicó a destruir tanques y fortificaciones enemigas. Consiguieron colarse a través del alambre de espino, identificaron la ubicación del enemigo y corrieron hacia la entrada de los búnkeres, donde habían detectado la presencia humana. Consiguieron hacer saltar por los aires varios búnkeres, así como un depósito de municiones. A mediados de 1943, la situación en el frente de batalla había cambiado, porque habían recibido material antitanques de los aliados, y fue por eso que dejaron de utilizar perros para misiones suicidas. En total, durante la guerra los perros ayudaron a destruir 304 tanques enemigos. Este hecho quizá hizo que la balanza se inclinara a favor de la URSS y su contribución a la derrota del nazismo fue importante. Posteriormente, los rusos llegaron a decir que 300 tanques habían sido destruidos por el comando de perros, pero fueron muchos los que pusieron la cifra en duda, alegando que muy probablemente se tratase de una invención del gobierno ruso para justificar el propio programa y la muerte de tantísimos animales con unos resultados tan sumamente pobres. Ahora bien, pese a que su eficacia fue mínima, eso no quitó que destruyeran algunos tanques, especialmente en la épica batalla de Kursk, en la que 16 perros destrozaron 12 tanques alemanes. Posiblemente fue la actuación más exitosa de estos pobres perros. Útiles o no, lo cierto es que con el avance de la Segunda Guerra Mundial fueron usados cada vez menos, en particular a partir del año 1942. Cuando la victoria ya estaba casi asegurada, los perros que quedaban se volvieron a entrenar para llevar a cabo misiones de detección de minas. Muchos sobrevivieron hasta el final de la guerra. Por desgracia, los perros no fueron los únicos animales empleados como armas. También hubo intentos de criar pájaros, gatos y ratones portadores de bombas. Desafortunadamente, los animales estaban llamados a participar forzosamente y de manera kamikaze en la Segunda Guerra Mundial.